Y bueno, para empezar un poquito en el tema, bien lo decía Carlos, me presento, pues mi nombre es Fabricio Parga, tenemos 27 años ya dedicándonos en lo que respecta a temas del área de seguridad. Y bueno, pues igual pasamos por cuestiones operativas durante todo nuestro recorrido en la carrera, desde, desde guardia de seguridad hasta dirigir empresas relacionadas al ramo y corporativos en la rama específica de protección corporativa, protección ejecutiva. Al último, pues tenemos experiencia en el área de análisis de riesgos, inteligencia, protección ejecutiva, capacitación, etcétera. Y bueno, como les decía, hace 27 años iniciamos en esta larga carrera tan sacrificada pero tan amada, que es el ramo de la protección. Y en los inicios de nuestra carrera nos dimos cuenta que, bueno, a mí me tocó entrar en el área de guardias de choque, por decirlo así, en eventos masivos de artistas, donde se aplicaba mucho el tema de la legítima defensa, confundido en otros términos como una defensa propia injustificada. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros de operativos veíamos que tendríamos que a veces someter o sacar a una persona por nuestras facultades reactivas y sabíamos que algo estaba mal, pero la realidad es que no lo teníamos a ciencia cierta por la edad. Obviamente tenía 20 años en esos años y la inexperiencia te hace entender que lo que tú estás haciendo está bien y la realidad es que algo estaba mal dentro de todo lo que uno vivía o lo que uno desempeñaba como un agente operativo. Al último, estudiando distintos casos, distintos eventos, dándole profundidad para la investigación de ciertos documentos que su servidor ha hecho y protocolos, nos dimos cuenta que el ramo de la legítima defensa, la defensa propia y el uso de la fuerza están relacionados a una facultad reactiva que muy pocas veces se han tocado por distintos ramos operativos relacionados a la estrategia. Pero vámonos por partes. Significa que en el uso de la aplicación de la fuerza siempre existe un sentido de más visceral, por decirlo así, que algo fundamentado en un criterio acorde a las mejores prácticas. ¿Y de qué se trata esto? El tema de la experto en niveles del uso de la fuerza legítima de defensa tiene que ver con una cosa, no tiene nada que ver con una cuestión legal, porque entendemos que distintos países manejan su código de procedimientos o de leyes de distintas formas. Hay países donde la realidad, un uso excesivo de la fuerza podría estar justificado en la legislación de determinado país, en otros donde no. Lo que sí es que apegarnos al deber ser en el criterio del uso adecuado y el equilibrio correcto es lo mejor. He tenido comentarios de gente que se ha acercado, que inclusive son abogados relacionados al tema, y en el momento de alguna crisis donde se tiene que aplicar una facultad reactiva, en ese momento no se acuerdan de qué dice la ley. No importa que seas experto, el problema es que se cruzan muchos factores para luego tomar una decisión que no siempre es lo ideal. Vamos a explicar un poquito más de lo que estamos hablando. Si tienen dudas en lo que voy platicando, me levanta la manita y con gusto. Y bueno, ¿cómo estamos catalogados? Primero, para empezar, ¿cómo estamos catalogados todos los agentes de seguridad? Por lo general, estamos catalogados, como lo pusimos aquí en esta filmina. Los que son de México entenderán el primer círculo de un escolta que está apuntando con un arma, que es un escolta muy famoso aquí, tristemente famoso. ¿Por qué? Porque le sacó el arma a unos reporteros que estaban tratando de hacer una entrevista a un artista. Está totalmente injustificada. Entonces, por él, muchos como colegas, sobre todo de Ciudad de México, donde pasó este incidente, los tienen catalogados como prepotentes. Y luego nos tienen catalogados también como flojos, como dormilones. Y conste que no es una cuestión que nosotros los latinos creemos que solamente se enfoca con nosotros. Pues la realidad es que este ejemplo es una persona que es asiática y obviamente se ve que pues ahí tiene un pañuelo rojo con algunas letras en otro idioma y está dormido. También está el tema de que nos tienen catalogados como ignorantes o estúpidos, ¿no? Y pusimos el ejemplo al jefe Gordon, que
de los Simpson, que siempre lo tienen catalogado malamente, los tienen catalogados en esos términos, o bien al último como corruptos. La realidad es que la diferencia entre un elemento de protección, no importa cuál sea su rama, si está dirigido para un agente de protección ejecutiva, una escolta, si está dirigido para un guardia de seguridad de protección patrimonial, o si está dirigido para un agente policial, la diferencia que nos saca de este paradigma negativo es la capacitación. La capacitación relacionada a las mejores prácticas y que tiene que ver con el desarrollo de un agente profesional de seguridad y protección. ¿Y cómo llegamos a ello? Bueno, primero hay que entender que el momento que uno aplica alguna facultad reactiva, entiéndase que una facultad reactiva es la aplicación de algún nivel del uso de la fuerza, independientemente cuál sea nosotros tendríamos que haberlo justificado y haber tratado de hacer protocolos o procesos que pudieran evitarlo. Pero ¿cómo es así? Me preguntan mucho. La realidad es que, otra vez, el operativo, por su facultad, por su naturaleza, muchas veces está muy alejado del estratega. Es decir, el estratega viene siendo el gestor, el director, un político, puede ser distintas ramas, donde que no necesariamente tuvieron la facultad o la oportunidad de haber sido operativos en un inicio. Y también se da que la carrera policial en distintos ramos no te da para haber crecido y luego ser el jefe de la policía, por ejemplo, o el director de una empresa de protección, etcétera. Esta gran brecha, pues la realidad es que aleja muchísimo los protocolos realizados por un estratega que al último el táctico es el que lo desarrolla. Decíamos que, por ejemplo, Carl Clausewitz en su libro de la guerra indica que entre más cercano esté el estratega del táctico, más apegados a pie de tierra se pudiera tomar una decisión. Y esto pasa en muchas situaciones. La realidad es que cuando un estratega hace un plan para determinada situación, pues jamás hace un plan o fabrica una estrategia para perder, siempre es para ganar. El problema es que el táctico o el operativo es el que desarrolla todo esto. Y luego, al último, se extiende una gran brecha donde el que ejecuta y el que lo planea, luego no se aterriza muchas veces a la realidad y es donde pasan las situaciones de errores de procedimientos. ¿Qué tendríamos que hacer? Este curso, este diplomado, propone acortar brechas para líderes de protección ejecutiva, jefes de policía, jefes de protección patrimonial y por supuesto, consultores de áreas de seguridad para cortar estas brechas. No necesariamente tendría un consultor, un jefe de seguridad, tener una cuna operativa, no es necesario, pero sí el acercar, entender y aperturar para que los operativos desarrollen, aunque sea en un grado mínimo, una facultad reactiva propuesta, obviamente con el gran equilibrio de la estratega, pero que también recibamos la retroalimentación de los operativos, que lo cual es muy importante, porque luego muchas veces estas murallas se crean y no se llega a la finalización. Y ahorita vamos a dar unos ejemplos de cuál es lo que estoy tratando de explicar a más grandes rasgos. La diferencia entre un operativo cualquiera, el del paradigma negativo, y para romperlo es simplemente estandarizar y conocer todo lo que nos conlleva a convertirnos en un agente de protección profesional de seguridad y protección. Todos los incisos que pusimos en el círculo virtuoso tendrían que ver con el apego a una normativa de un perfil profesional de un agente, no importa cuál sea. Nosotros como líderes o operativos inclusive deberíamos estar promoviendo este crecimiento entre nuestros agentes de operaciones día a día. ¿Y qué tendría que ver? Vamos a explicar un poquito de por qué este círculo virtuoso. Hay que entender que cualquier área de seguridad nace de un apego a un resguardo de los derechos humanos fundamentales de la Carta del 48. Es decir, lo que respalda los derechos humanos, quien vela en alguna medida pequeña o gran medida, es las ramas de seguridad en sí. No importa cuál sea, si es militar, policial, etc. En algún grado, nosotros tendremos cómo respaldarlos. Un agente profesional se nutre de entender cuáles son los derechos fundamentales, aunque no necesariamente tienen que aprenderse los 30 literalmente al pie de la letra,
pero sí entenderlos que estén más apegados a nuestra creación del puesto, no importa cuál sea. Pero para ello también tendríamos que tener, por ejemplo, los tipos de resistencia, identificar los tipos de resistencia, que ahorita profundizamos un poquito más, comandos de voz, que eso es todo esto lo que lleva el diplomado, los tipos de disuasión, que la disuasión, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con prepotencia. Muchas personas confunden disuasión con prepotencia y no tiene nada que ver. Simplemente hay que establecer protocolos y procesos que en este diplomado los seccionamos para identificarlos y ser inteligente al momento de aplicarlos con un criterio apegado y que, por supuesto, nunca tenga que ver con nada que ver que tenga con un criterio de prepotencia, absolutamente nada. Simplemente es invitar a dejar de hacer algo que estaba planeado en una mente criminal y más o menos esa es la definición en nuestra rama de seguridad. Luego, legítima defensa o uso de la fuerza, que la realidad es que, aunque parece lo mismo, no va de la mano. Y legítima no tiene nada que ver con legislación actual de su país, independientemente de dónde estén todos los alumnos. No. Legítima significa que es una facultad real de aplicación porque no queda otra opción más que ejercer una legítima defensa y, por ende, un uso adecuado de la fuerza. Lo adecuado tampoco tiene que ver necesariamente con una legislación. Hay legislaciones, insisto, y recalco mucho, que puede estar justificado un exceso de la fuerza y no pasar ni siquiera 15 minutos en la cárcel. Y no por eso significa que no sea un uso excesivo. Y luego en el diplomado se extienden muchísimo los ejemplos para tratar de afinar lo que estamos diciendo aquí, las mejores prácticas relacionadas a la aplicación de la fuerza. Pero todo esto no se pudiera dar sin un estado de alerta y de reacción operativa. La realidad es que este punto es muy neurálgico. Pudiéramos establecer distintos protocolos, pero la realidad es que no entendemos que en el momento de crisis no es la persona que se levantó el mismo día la que va a reaccionar a media tarde. Aunque seamos el mismo individuo, surgen ciertos efectos en el cuerpo relacionados al estrés, al cortisol, que tendríamos que entenderlo, cómo es que nos lo percibimos y cuál es lo que nosotros tendríamos que identificar para con ello no cometer un error. Y luego lo seccionamos muy ampliamente en este diplomado. Está fundamentado toda esta metodología en distintos libros, como lo mencioné alguno ahorita, pero también está en el libro de los colores de Cooper, el autor Robert Goleman, Carmen Clausewitz y, por ejemplo, en muchos distintos formatos de protocolos de reacción de distintos países donde se aplica una legítima defensa. Entonces, un esquema de actuación operativo tradicional indica que cualquier estratega, cualquier jefe o consultor, independientemente de qué área sea, plantea una incidencia o una situación derivada de un análisis de riesgo. Eso sería el deber ser. Aunque no lo tenga el análisis de riesgo, bueno, plantea una incidencia, plantea un protocolo o un procedimiento para cuando se reciba incidencia actuar en consecuencia, implementarla cuando pase, evaluar que cuando pase se implemente de la manera que se describió en la estrategia y luego al finalizar, pues bueno, literalmente ya tendríamos el seguimiento y la finalización al incidente. Pero vamos por pasos. Determinado incidente, ya llámese de policía, de escolta o protección ejecutiva, inclusive de Fuerzas Armadas, tendría que también estar fundamentado en que la implementación tiene varias vías y la que le compete al agente operativo es que cuando la implementación y el seguimiento a la finalización sería el deber ser dentro de la estrategia de la persona que diseñó el planteamiento de este protocolo. Pero ¿qué pasa cuando tendríamos que establecer facultades reactivas? ¿Pero qué significa esto, Fabricio? Bueno, siempre hay que buscar que el protocolo vaya excediendo en un nivel, en una colorimetría que también decimos dentro del diplomado, a la cual forzar a que un protocolo se vea en la mayor de las veces buscando algún esquema de crisis. ¿Y por qué tendría que pasar una crisis? Está documentado que muchas tragedias, inclusive fatalidades,
fueron surgidas porque un proceso, un protocolo, como lo estamos hablando, no tenía un seguimiento a una facultad rectiva y más cuando el agente de seguridad o escolta o policía no identificaba a la persona que debería de proteger, no identificaba un esquema de clientes internos. Es más, ni siquiera sabe qué significaría eso y para él todos son iguales. Hay que fomentar el crecimiento entre nuestros agentes y nuestros protocolos tendrían que estar relacionados a tres tipos de clientes, los cuales escribimos en el diplomado. Es decir, vamos a decir un ejemplo. Una persona que entra hablando de protección patrimonial, que es lo más light dentro de las crisis. Una persona que entra sin una credencial a un corporativo y el protocolo indica que debe tener la colgando, si yo no emito un comando de voz adecuado, me voy a ver prepotente. Lo mismo del paradigma. De por sí nos tienen catalogados con un paradigma muy negativo. Y más nosotros contribuyendo con un comando de voz inadecuado, que no debería de ser, porque no es una persona hostil, simplemente es un empleado que envió su credencial y para eso está un protocolo como el anterior, que tendría que tener un seguimiento y finalización. Pero mi forma de dirigirme causa una fricción y de repente, como lo digo, está documentado en distintos y diversos casos que pasan casi a diario. Esta persona no viene de humor, al último hay una fricción, hay un empujón, de ratito alguien somete de una manera inadecuada o forzada y puede pasar de dos. Aunque esta persona haya provocado una justificación en el uso de la fuerza, se pudo haber evitado por no haber identificado profesionalmente el cliente, el tipo de cliente. Si esto lo hubiéramos llegado a un seguimiento, a una finalización, bueno, pues entonces tendría un fin normal si hubiéramos identificado los comandos de voz adecuados. Aquí es donde entran los comandos de voz, identificación del cliente. Pero bueno, entonces forzaríamos una facultad reactiva o no. Y si esa facultad donde diríamos que una persona que tendría que someterse a un personal, llámese de policía, escolta o protección patrimonial, donde existe un exceso del uso de la fuerza por no conocer dónde aplicar la fuerza y cuánto tiempo y en qué casos y en qué casos no, porque una legislación cómoda en muchas veces la permite o no, pudiera desencadenar lesiones graves o inclusive la muerte. Entonces, todo por no tener un control de acceso adecuado, pudiera darse el caso, como insisto, está documentado, empleados han tenido lesiones graves que sale muchísimo más caro que un procedimiento que no fue anticipado por una facultad reactiva. Pero vamos a un caso de crisis no Disculpa, forzada. Fabricio, Sí, señor. disculpa. Me están pidiendo por acá que si puedes dar un ejemplo práctico, diario, normal, que debes tener N, de un comando de voz adecuado y un comando de voz inadecuado, Sí, claro para que que la sí. gente lo ubique en su Un ejemplo contexto. más aterrizado, claro que sí. Por ejemplo, a la entrada de un banco, pongo mucho el ejemplo del banco porque esto generalmente en la mayoría de los países aplica. Al momento de entrar a un banco, muchos procesos indican que no debes de tener lentes oscuros o cachucha. Obvias razones, ¿no? Porque pensaríase que es una persona sospechosa, se está ocultando de las cámaras de videovigilancia y podría cometer un asalto. Esa persona al querer entrar, yo como guardia, imagínense que soy policía bancario o guardia de seguridad, por eso se aplica muy padre el tema bancario, puede ser patrimonial o policía. Yo identifico que esa persona entra, yo tendría que aplicar un comando de voz de procedimiento, es decir, tendría que estar enfatizado, sobre todo recalcado, como si fuera una canción, literalmente exagerado. Señor, disculpen mis procedimientos, me indican que yo tenga que pedirle, no puedo entrar con gorra y con lentes al banco. Si gusta quitárselos, bienvenido. Es una forma exageradamente de decirlo amable. Si esa persona viene con un resentimiento, viene forzada y nos tienen ese paradigma de que somos prepotentes y somos cuadrados, esa persona inclusive puede pasar de dos. Claro que sí, señor. El profesionalismo de esta persona va a destacar y por supuesto que va a cambiar el paradigma y lo mejor es que ante una persona profesional, no importa qué ramo sea, pues obviamente genera respeto de inmediato, ¿no? Puede pasar de dos, que esta persona entienda el procedimiento e ingrese, o que al revés, siga en su macho, por decir como decimos acá en México, y querer entrar a fuerza. ¿Qué pasaría ahí? Llámale al gerente. Bueno, gerente, venga, acérquese, señor. Es que el guardia no me deja entrar porque traigo lentes y gorra.
Y el gerente, como ya sabe cómo se conduce el agente de seguridad que tiene en el banco, va a decir, le dijo el procedimiento y le dijo así, señor, disculpe, el procedimiento me indica, otra vez se lo va a cantar, porque ya sabe que el agente que tiene ahí es profesional y no es una persona prepotente, es una persona, insisto, profesional y hasta respetable dentro de la institución. No es el guardia, es el agente de seguridad, ya cambia. Es una parte fundamental dentro del bien a proteger, que es el banco. Y ahí es donde entramos a la identificación de los clientes. Entonces tú das un protocolo de un comando de voz de procedimiento, bueno, entonces cambiaría. Pero ¿dónde existen otros tipos de comandos de voz? Vamos a decir algo. Existen comandos de voz de orden, donde tienes que gritar, tienes que ser fuerte y tienes que ser totalmente contundente. Pero Fabricio, estás cayendo en el tema de la prepotencia. No, señor. Imagínense que esa persona está sacando un arma y yo soy un policía. Yo tengo que gritar fuertemente, directamente, con muy enérgico, suelta el arma, al piso, etcétera, ¿no? Muy fuerte. ¿Pero por qué? Si yo trato ese comando de voz como de procedimiento, pues ya va a ser muy tarde. Vamos a caer en un tema de un riesgo que no está autorizado a correr, inclusive el propio operativo. No tendría por qué decir, señor, los procedimientos me indican que usted cuando saque el arma yo tenga que apuntarle. No cabe, no sé. O también puede ser el comando de voz de cuando una persona tiene un accidente médico. Todo lo describimos en el diplomado, pero por ejemplo, una persona que tiene un infarto, yo le doy un comando de voz adecuado a la persona que está al lado para que llame el 911. También tiene que ser enérgico, pero tiene que tener, con todo el respeto, eso nunca quita, tener el respeto ante todos nuestros clientes, no importa cuál sea. Tenemos que dar el mensaje, dependiendo cómo sea y en qué etapa. Tú llama al 911 y lo indicas a él porque esa persona se siente que ya le cayó la estafeta, ¿no? Como bien decimos. Eso más o menos responde a la pregunta, Carlos. Sí, muchas gracias, Mauricio. Perfectamente contestado. Entonces, los comandos de voz tendrían que estar relacionados todo a a las facultades reactivas. Entonces, en lugar de irnos literalmente a aplicar fuerza, nada más, o una legítima defensa forzada, tendríamos que hacer protocolos relacionados a la implementación de facultades reactivas. ¿Y qué tiene que tener un agente profesional en esta capacitación? O sea, para que sus facultades reactivas sean las óptimas. Dentro de las facultades reactivas, todo lo que vamos a ver el diplomado tendría que estar relacionado a una evangelización de la cultura para nuestros agentes de seguridad. Les quiero decir que yo aquí en México es muy difícil el tema de la seguridad privada, muy difícil. Cuando era director teníamos más o menos 130 agentes de seguridad y se les daba este tipo de capacitación. Nunca tuve rotación y lo más importante, nunca tuve quejas de los guardias cuando esto es dificilísimo. Claro que siempre hay un granito en el arroz, eso nunca se va a quitar, no puede ser infalible. Pero lo que quiero decir es que la profesionalización te ayuda en distintas ramas de la protección patrimonial. Y cuando me ha tocado dirigir equipos de protección ejecutiva, entendemos que la prepotencia es un estigma que tiene la escolta bien marcado. Y la profesionalización lo quita de lado. Ayuda muchísimo y van en la rama del crecimiento personal. Que entienden, abren un panorama que no es de lo que ellos creen, sino lo que ya se les empieza a inculcar. Y bueno, insisto, las facultades reactivas tendrían que tener todo esto y por supuesto temas ya relacionados al perfil, técnicas de sometimiento, todo esto que hay distintas academias, pero siempre buscando que esté el crecimiento, y eso es una sugerencia, dentro de las facultades reactivas también tiene que ver lo que estamos viendo en que crezcan de la mano al mismo tiempo. Porque si enseñamos a la gente de protección directamente, nosotros como líderes, solamente cómo esposar, cómo someter, cómo aventar un bastonazo, cómo sacar el retráctil, pues eso es lo primero que ven y lo van a tomar como un aliciente para que sea lo primero que van a tomar en decisión. Entonces, la recomendación es seguirlo a la par. ¿Y cómo pudiéramos entenderlo? Aquí a grandes rasgos, lo que estamos diciendo aquí en esta filmina es, un agente profesional, por ejemplo, de seguridad, identifica sus tres tipos de clientes internos. Es decir, hay tres tipos de clientes. El primero, el señor de medio arriba, es el bien a proteger, por decir así. Si yo soy un policía, pues yo tendría que entender que la ciudadanía
es por la cual se facultó ese puesto operativo. Yo tendría que cuidar a la ciudadanía, o bien un control, una multa o algo, o el delincuente. Pero yo no puedo tratar al bien a proteger como un delincuente, como el cliente hostil. Aunque sea un delincuente, pues mi facultad como policía debería estar relacionada a que él es mi cliente. Digo, pero ¿cómo puede ser tu cliente? Sí, pues realmente tu formación policial se enfocó a detener delincuentes, no a hacer panes o a hacer algún otro tipo de actividad. Este es tu cliente interno. Aunque es un delincuente, muchas veces no lo tenemos en claro, pero sí tenemos en claro que cuando no los identificamos bien o creemos que porque siempre se ha hecho así en determinada corporación, ha de estar bien, y no. Yo al cliente interno, que es el bien a proteger, si yo soy policía, tendría que cuidarlo y tendría que extenderle sentido de pertenencia, porque es la persona que estoy cuidando. Y no significa que lo apapache, significa que me muestre con él de una forma muy profesional. Y si esta persona, el bien a proteger, comete una infracción y se pasa un rojo, tampoco lo voy a tratar como un delincuente. Tengo que ser profesional lo suficiente e indicar los protocolos adecuados con el comando de voz adecuado para que esta persona entienda que la infracción que cometió va a ser sujeta a una sanción, que es una boleta, por decirlo así. O en este caso que estamos poniendo el ejemplo del control de accesos, no tendría que tratarlo como un delincuente y los comandos de voz no tendrían que ser friccionantes. Otra vez insisto, al último, las personas que no entienden sus comandos de voz y sus protocolos, los niveles del uso de la escalabilidad, del uso de la fuerza, que nacen desde los comandos de voz, la escalabilidad del uso de la fuerza no significa que tenga que doler, nace desde la forma de dirigirnos y de ahí estamos provocando, evitando una situación de confrontación. Esto cambiaría mucho en distintos resultados, donde inclusive está documentado que una persona que sacó el celular recibió 5 tiros, porque el policía pensaba que era un arma de fuego. Y este policía pues no le pasó absolutamente nada. ¿Por qué no le pasó nada? Porque la legislación así lo sustenta. A mí, como profesional en la seguridad, me indica que esta persona no sabe dominar sus niveles de estado de alerta, que esto es primordial para cualquier agente de seguridad. Un agente de seguridad que no domina sus niveles de estado de alerta óptimos no debería de participar en ninguna facultad reactiva, porque se presta a muchos errores. Partiendo por el hecho que cuando siempre hay una facultad reactiva del uso de la fuerza de un nivel elevado, siempre se cometen errores. Por supuesto que siempre se van a cometer errores. El problema es cuando yo tenga más capacitación en niveles del uso de la fuerza con un estado de alerta óptimo y un nivel de reacción operativa, van a ser los menos. ¿Por qué digo que siempre se cometen errores? En el momento que yo esposo a alguien o yo tengo que utilizar mi arma de fuego en una facultad reactiva, ya se cometieron distintos errores previos. Algo no se vio, no nada más de mí, puede ser de abajo o de arriba o perpendicular, pero ya se cometió un error, por lo cual yo tuve que someter o sacar mi arma de cargo. Dicho así, entonces, para finalizar el concepto, el nivel del uso de la fuerza no se debe confundir en este concepto, en esta metodología, defensa propia con uso de la fuerza. Al último, la legítima defensa se tiene que dar por una defensa propia que se configure y no creamos o no la forcemos. Hablando del deber ser, el uso aplicado de la fuerza medida, es decir, para si una persona tiene algún nivel de resistencia, nosotros identificarlo bien a bien y luego emprender una legítima defensa adecuada. Pero ¿cómo aplicamos el uso de la fuerza de manera correcta? Dependiendo el nivel de resistencia, el tipo de resistencia, que también se secciona en este curso, en este diplomado. Hay niveles de resistencia, este puede ser desde muy bajo hasta el muy, muy alto. Pero no se vale que un nivel de resistencia bajo, donde una persona, por ejemplo, no quiere salir de un lugar porque no está autorizada a estar ahí, yo tengo que sacar mi arma. Y parece exagerado, créanme que no lo es. Se ha documentado, insisto, casos donde una persona, un agente inexperto, saca su arma, luego al último somete, esposa, azota y ha causado lesiones graves a una persona que hizo supuesto caso omiso a una orden. Resulta que esta persona tenía una discapacidad auditiva. Entonces ahí es donde entra, pues yo lo justifico porque la legislación así lo promueve. Y por ende esto va a ser un círculo vicioso. Al último, lo que nosotros debemos entender, que independientemente de cuál sea la legislación que nosotros estemos,
debemos de entender y trabajar sobre el deber ser para aplicar un nivel de profesionalismo día a día mejor y con ello ejercer nuestra profesión tal cual nos debería de sacar de este paradigma como lo veíamos en un inicio. ¿Dudas, señores? Bueno, profesor Fabricio, gracias por esa explicación, estuvo muy interesante. Si me permiten, le pueden hacer sus preguntas por chat o pueden hacerlo viva voz como quieran, ¿no? Ustedes deciden. Pero yo tenía por aquí algunas preguntas que nos fueron llegando aquí a la academia cuando estábamos promocionando este evento. Y voy a comenzar por la primera. Ponen acá, es lo mismo el uso de la fuerza que la legítima defensa. Puedes decirle 2 o 3 para que puedas desarrollarla como quieras. ¿Qué niveles hay en el uso de la fuerza? ¿Quién tiene la responsabilidad ante el uso excesivo de fuerza por parte de un policía? Ya, hay otras más, pero con esto creo que tienes bastante para Sí. ayudarnos a identificar la calidad de diplomado y lo importante de conocer todos estos conceptos que estás promoviendo. Claro que sí. Por ejemplo, no es lo mismo la defensa propia que en esta metodología no es lo mismo la defensa propia que la legítima defensa. De hecho, la legítima defensa es el resultado de la aplicación y configuración de una defensa propia y un uso de la fuerza adecuado. Es decir, no podemos quedarnos cortos, hablando desde el abogado del diablo, como quien dice. No podemos quedarnos cortos en un uso de la fuerza que no es adecuado ante una agresión de alto perfil. ¿Por qué? Porque eso corre riesgos yo o la persona que se va a proteger. Es decir, tengo que ser equilibrado, tengo que llegar a ese nivel. Me han preguntado en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si una persona se mete a tu casa, en una legislación puede decir yo tengo el derecho a agarrar mi arma de fuego y defenderme. Pero si esa persona no representa una amenaza, está huyendo y está saliendo, pues literalmente, aunque esté legislado, se convierte inclusive en homicidio, porque esa persona ya no está representando un riesgo. Por eso no es lo mismo. Una legítima defensa está englobada en el criterio de que yo me defendí lo justo, ni fui excedido ni me quedé corto. ¿Por qué? Porque tenía un uso razonable de defensa. No la fabriqué y tampoco la inventé o solamente la percibí o la creí. El otro, ¿qué tipos de niveles del uso de la fuerza existen? Hay varios. Partimos de la metodología para entender dónde se aplica la fuerza, cuánto tiempo es una aplicación de la fuerza, dónde es un lugar inclusive letal o no letal para la aplicación y cuál es el criterio de ellas. Pero en sí hay fuerza letal, fuerza no letal y niveles del uso de la fuerza con comandos de voz. El problema aquí es identificar qué tipo de persona debería ser acreedor a este tipo de aplicación reactiva en el dado caso de haberse configurado un uso de la fuerza por una defensa propia. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí? Bueno, tengo varias, pero quisiera preguntarle a los participantes si alguno tiene alguna pregunta. Silvia está desesperada por hacer una pregunta, pero no sé si quiere hacerla ahora o más tarde. Y Eduardo, que está riendo, que la tenía escondida y las ocultó en la gaveta, lo vi. Y Laurence de Arabia, no sé qué pasa, pero está ahí con unas ganas de preguntar horrible, pero vamos entonces a tomar otra que tengo acá. Volvemos con el punto de la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad ante el uso excesivo de fuerza por parte de un funcionario policial o un agente operativo de seguridad? ¿Quién tiene la responsabilidad? Sí, hay una corresponsabilidad. Obviamente el agente operativo, que pues no es todo su culpa, pero sí una corresponsabilidad. Realmente cuando un agente operativo que tiene un protocolo de actuación y excede ese nivel del uso de la fuerza y pasa a una fatalidad, por supuesto que él tiene la gran carga responsable, pero también es responsabilidad de nosotros, los líderes, en promover que esto no se dé. Es decir, la cadena, como bien sabemos los que nos dedicamos a esto, si un error fuerte o grave comete un operativo,
La consecuencia va a seguir de la escalera más baja hasta la más alta, inclusive el director, y de ahí te puedes ir hasta el gobernador, inclusive hasta cuestiones muy así, de muy altos niveles políticos. Pero la realidad es que si ya tenemos el conocimiento, como yo le digo a los alumnos, cuando explicamos el nivel del uso del tema de conciencia situacional y reacción operativa ante el estrés, antes no lo sabías, ahora que ya lo sabes, eres responsable de autogestionarte. Entonces, si hay una corresponsabilidad, esto nos exime más a los operativos, perdón, a los directores, a los directivos, a los estrategas, que implementamos procesos de capacitación relacionados a metodologías como esta, donde se evangeliza y se firma un documento donde tú ya pasaste este tipo de capacitación, que aún viste que era un error, lo que tú cometiste es la falta de procedimiento y no por solamente un protocolo que no desencadena una facultad reactiva. Puede desencadenar, preverse una facultad reactiva, pero si está acompañado de una capacitación, pues entonces tendría menos margen de error y los que nos dedicamos a análisis de riesgos, pues sería un medio de mitigación para que esto sucediera de manera más correcta. Excelente. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, gracias, Eduardo Kaufman. Uh-huh. En base a la correlación y a la corresponsabilidad que existe en el actuar de un servidor público, en el uso excesivo de la fuerza, fenece la corresponsabilidad cuando es por mandato superior, es una eximiente de responsabilidad. Quiere decir que a pesar de que fui instruido y que seguí un protocolo, recibí una orden directa de un superior, de acuerdo a la pirámide de mando, escalón de mando, etc. Entonces, esta se convierte en eximiente de responsabilidad sí o sí, y a pesar de ello, difícilmente la ley actúa en contra de ese superior y siempre va a ser en contra del ejecutor, vamos, de la acción, ¿no? Entonces, lo que tú comentas de acuerdo a la actuación, al marco de actuación, tiene que estar perfectamente bien claro y establecido a la hora de elaborar los protocolos, llevarlos a la implementación práctica académica, porque después en la práctica social suceden este tipo de cosas, Así es. ¿no? Así es. Felicidades por la pregunta. La verdad es que se ve que conoces muy bien el tema y conoces muy bien del ramo operativo. Fíjate que la realidad es que pasa muchísimo, sobre todo en países o lugares de alto nivel de incidencia, donde distintos tipos de mandos, depende de la legislación también, distintos tipos de mandos ordenan ejecutar determinado orden pues literalmente al eslabón más bajo. Luego el último, el que ordenó, no paga absolutamente nada. Tiene una responsabilidad, podría decirse, muy en contra o una reputación moral muy negativa, como operativo o profesional, muy poco profesional, pero al último el que paga los platos rotos es el operativo. Y fíjate que exactamente lo que tú me estás diciendo, yo siendo operativo recibí una orden en algún momento de crisis de aplicar un nivel excesivo, el tope del nivel de uso de la fuerza excesivo en una situación operativa, donde si yo hubiera hecho caso a ese directivo, yo hubiera pagado, como bien dices tú. Me negué porque entendí que eso era un uso excesivo de una persona que no estaba percibiendo en ese momento el incidente. No digo que ese sea en todos los casos. Por supuesto, hay niveles de estrés, hay nivel de distintas situaciones. Pero lo que creo yo que en ese momento cambió y me salvó de no cumplir una orden como la recibí, es conocer un poco del uso excesivo y las consecuencias de este. Abrir un poquito el panorama. Y yo preferí que en dado caso me dijeran, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste, compadre, y muchas gracias, pues literalmente pagar una consecuencia legal mucho más abrumadora. Lamentablemente, el tema es que dentro de las corporaciones, a nivel federal, estatal o municipal, esto se ve muy frecuentemente. Y el dejar de cumplir una orden, a pesar de saber que es una orden dolosa o lastimosa de los intereses del servidor, a final de cuentas el servidor siempre recibe ese reclamo, sanción o incluso la baja de la corporación por haber
por desacato, por incumplimiento, por una supuesta No, si eres omisión. militar sale peor, vas a la cárcel Claro, y militar. estás actuando legalmente, entonces, ¿por qué tendrías que perder? Esto es algo muy frecuente en todas las corporaciones, en los 3 niveles de gobierno. Sí, esa responsabilidad por asumir o ejecutar órdenes superiores estuvo bien definida en los juicios de Nuremberg, donde fue el alegato fundamental de los acusados de que su trabajo estaba regido por el cumplimiento de órdenes. Y Claro, Nuremberg definió que eso no era eximiente para la culpabilidad. Por lo tanto, claro. muchos de ellos fueron ahorcados o fusilados o muchos años de prisión. Y que tiene por acá, Lawrence, tienes una pregunta, me gustaría que la hicieras tú mismo. Sí, Ajá. bueno, en los Estados Unidos hay una ley que se llama Vicarious Liability. Y como estamos hablando sobre el tema de hacer agentes más profesionales y responsables, tal vez una tarea para los encargados, los gerentes, sería también entender cómo se aplica la ley contra la corporación si no se presenta una tarea adecuadamente a los empleados, que son los agentes o de protección o de seguridad. En México, no soy de México, pero sí leí que tienen una ley similar, o a lo mejor me pueden decir si estoy equivocado. Se llama la ley de responsabilidad directa o indirecta. ¿Se aplica de manera igual como acá en Estados Unidos? No, mira, la realidad es que en tema de legislación de esa aplicación de la ley, tenemos un problema. Hay distintos, hay excelentes secretarios, por ejemplo, de seguridad pública, de todo, pero hay gente que ni siquiera, Chihuahua, ¿cómo te puedo decir? Hay secretarios de seguridad pública que son la máxima autoridad en tema de policial en determinado lugar, que su anterior trabajo fue ser policía raso. Nada más que nadie quiso esa posición y fue el afortunado. Entonces, realmente la aplicación y todo esto de la legislación no en todos los casos aplica, tal cual como Estados Unidos, absolutamente nada que ver. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, en temas de legislación, tendría que verse más el apego, ahora sí, a una defensa propia y realmente si esta fue justificada. Muchas veces el elemento de que no está capacitado, nosotros lo percibimos de una manera muy inmediata. Entonces, si tú ves al elemento que no está capacitado, te das cuenta por una sencilla razón, porque el directivo o el director lo está mandando a hacer este tipo de operaciones de una manera obvia que es de una facultad que no está reactiva. Por ejemplo, hay un ejemplo claro que ustedes alguna vez, lo que no son de aquí de México, vieron, el tema del huachicol, ¿no? Iban al ejército con un fusil G3 del tamaño del mismo soldado, grandísimo el fusil, a pelear contra personas que estaban con palos y piedras. Entonces, ¿qué iban a hacer con este G3? Si lo utilizaban, ellos iban a hacer un uso súper excesivo de la fuerza. Y si los quitaban, pues iban a recibir ese uso excesivo de la fuerza. No hubo una preparación intermedia donde se aplicara técnicas de sometimiento, uso retráctil. ¿Por qué no? Si vas a atender gente con palos y piedras, ten armas, ten un esquema armado, pero también tiene un esquema de choque donde existirían escudos para evitar una confrontación. Es decir, en una manifestación, cualquiera que ésta sea, si vas a mandar a los soldados con ese tipo de armamentos, te garantizo que va a pasar un uso excesivo de la fuerza en algún momento, sí, con bastones y con escudos antivandálicos, anti-riot, pasa. Entonces, imagínate con ese tipo de armamentos. El problema aquí es que el líder que los está mandando, ¿qué le pasa en su cabeza? Para decir, sí, mándalos con un G3, 762 por que 51, un balonón gigantesco para evitar palos y piedras. Que al último se puede configurar la utilización de ese tipo de armamento, pero porque no quedó de otra y está recibiendo una agresión tan alta que ahora sí pone en riesgo su vida y tiene que desencadenar una facultad reactiva muy lamentable que se pudo haber evitado con a lo mejor un tipo de casco, un retráctil o un escudo. Entonces, partiendo de eso, literalmente el tema de la legislación, Lawrence, aquí en México aplica dependiendo de dónde sea y lamentablemente cómo esté, en donde sea. Por ejemplo, Eduardo, estás en Celaya.
mis condolencias porque es la ciudad más peligrosa ahorita del mundo, que aplica muy distinto a lo que tú estás diciendo, como que si lo aplicaras tú, todo lo que estás diciendo ahí, a que lo aplicáramos en Guadalajara, Ciudad de México o en Tijuana, todo va a cambiar aquí en un país tan grande y con ese tipo de variantes en el ámbito. Sí, es muy importante, me viene a la mente un problema que hay en dos vertientes. Uno, en la ignorancia del sector político sobre la actividad policial y de seguridad. Ahí me tocó enfrentarme de presidentes para abajo en mi país, de ministros, ni te cuento, jefes de policía, que no tenían la menor idea de lo que estaban diciendo. Pero hay siempre la tradición de que un policía o un militar, y como yo tuve los dos uniformes, pues yo puedo decirlo porque conozco el monstruo por dentro, tienen doctrinas absolutamente distintas. Un militar piensa como un militar porque fue formado bajo esa doctrina, y un policía tiene una doctrina policial, muchas veces mal formada, porque a veces se combinan los mandos policiales o mandos militares convertidos en mandos policiales y luego convertidos en políticos, en directores de seguridad y luego en alcaldes. Entonces, esto es una cadena de incompetencia terrible, lo cual la única forma que yo he encontrado de aportar es el desarrollo y la formación profesional, que es muy distinta a nosotros los que se nos cayó el pelo, a ustedes. En mi época, definitivamente no existía ningún tipo de instituto, no existía formación, uno sencillamente iba desarrollando según sus capacidades, teorías y las iba ejecutando, y con los años pues terminamos algunos pretendiendo dictar pautas en ciertas cosas o escribiendo, como artículos que yo tengo donde hay uno que se llama la militarización de la policía, que no es un caso venezolano, es un caso para toda América. De hecho, un mundial. Porque el sector político pretende que sacando los militares, cuando había crisis de seguridad, porque los índices subían, entonces me sacaban a las tropas a custodiar, a patrullar como policías de punto. Pero como tú bien dices, con un fusil de asalto, a unos muchachos que son tropas, que tenían 18, 19, 20 años máximo, el más viejito tenía 21, que no tenían la menor idea ni cómo ser soldado y mucho menos ser un custodio de la paz y la convivencia ciudadana. Imagínate tú. Entonces yo les decía a los ministros y a los jefes de policía, pero ¿qué es lo que sucede cuando este señor se enfrenta y tiene una crisis? Un evento que requiere de haber estudiado los niveles del uso de la fuerza y conocer conceptualmente, legítimamente lo que es la legítima defensa, jurídicamente. Si ese muchacho pues, se va a sentar a llorar porque ese corre 20 metros o se ensarta el fusil entre las piernas y va a dejar la trompa en la acera, o sencillamente se va a cansar. Es terrible, era un cuadro verdaderamente, y voy a ser bien terrible, dantesco. Como la política influenciando los cuerpos de seguridad termina cometiendo gravísimos errores. Por lo tanto, hay que continuar en nuestro proceso. Eso es mi trabajo, mi ilusión y mi norte, formando a los hombres de seguridad, que hoy, gracias a Dios, hay muchos institutos, hay muchos profesores, mucha gente con lo que era como de la mía, que es la de tratar de dejar escrito pues muchas cosas para que se transmitan los conocimientos. Hoy ustedes deben darse con una piel en los dientes, las nuevas generaciones, de que estamos nosotros aquí en este momento haciendo mucho por ellos, por el sector, tanto público como privado. Pero es un mundo distinto, ¿no? Claro, perdón, Carlos. Sí, Tocas un tema muy cierto. Hoy por hoy, tu servidor también usé y respeté ambos uniformes y hasta el tercer uniforme de la seguridad privada, ¿no? Dentro de los ámbitos de competencia que tú mencionaste, el ejército y un líder militar pensará siempre como líder militar. Y existe una gran confusión hoy en el ámbito político y en el gremio industrial o empresarial de pensar que un militar sabe todo de seguridad.
Los ámbitos de competencia son distintos, el ámbito territorial es distinto, el ámbito de influencia y de conocimiento es distinto. Entonces, el hecho de que seas militar y hayas sido un buen militar no quiere decir que seas un buen policía. Son áreas de investigación distintas, áreas de espacio distinto, territorio Espacios distinto. doctrinarios, Eduardo, doctrinarios. Claro, entonces, por simple doctrina, creo que no puedes militarizar un mando y pensar que por ser militar, sí tendrá una corporación perfectamente alineada, firmes, que cumpla y sepa cumplir las órdenes y demás, pero en el deber ser del actuar quedará distante porque son doctrinas distintas, formaciones distintas, ¿no? Entonces, en México hoy cometemos ese error, que piensan que porque eres militar o eres de extracción militar o eres de procedencia militar, sabes todo de la seguridad. Y no es cierto. O policial, Eduardo, o Claro, policial. o viceversa. Entonces, no puede ser. Lamentablemente, hoy la línea que tendría que ser para definir quién ocupa un cargo o no, y no tendría que ser por elección pública, sino hay un órgano que regula la formación y especialización de servidores públicos. Y hoy por hoy hay secretarios de seguridad pública estatales, municipales, incluso el federal, que no está normado ni regulado ni ha pasado por ese tipo de filtros y controles para poder ejercer ese cargo, ¿no? Entonces, desde ahí estamos mal, hacia abajo. Entender que la seguridad nacional es una, la seguridad pública es otra, y la seguridad privada en sus diferentes vertientes es otra. Y una vez que nosotros tenemos claro cuál es el ámbito de competencia y el ámbito o el espacio territorial de actuación de cada una de ellas, podremos entender los que nos dedicamos hoy a la seguridad integral. Seguridad física, seguridad patrimonial, seguridad electrónica, protección a personas, etcétera. Entenderemos que en base a un protocolo lleva una práctica, lleva el establecimiento, lleva el ataque a una incidencia o la resolución a una incidencia y la recuperación del estado de calma. Pero si no definimos quiénes están en nuestras cabezas, pues obviamente nuestro actuar siempre va a ser deficiente. El guardia basa su actuación en protocolos, sea cual sea, y estos protocolos se llaman consignas, consignas especiales, consignas específicas, consignas generales. Son consignas. Es el ordenamiento para hacer o actuar de una forma definida y específica ante cualquier situación. Pero entonces, gracias a Dios, por eso existen institutos como el Global Security Academy luchando contra ese tsunami de ignorancia. Claro. Y tenemos a gente brillante y preocupada como ustedes, y en particular hoy como Fabricio, que nos va a formar y nos va a ayudar a formar nuestros colegas. Porque es que lo grave es que nuestros colegas en una proporción demasiado grande, inmensa, no están formados doctrinariamente, no están formados profesionalmente, no están formados políticamente. Entonces encontramos que, sí, para robarme un minuto, me invitaron a ser orador de orden como en la clausura del primer congreso de consultores de seguridad en el Perú, hace un mes escasamente. Y mi tema fue justamente cómo vamos a ejercer nuestro trabajo en términos de seguridad pública, en términos de convivencia y seguridad, si los directores de seguridad y convivencia ciudadana no tienen la menor idea de lo que estamos hablando. Entonces, nuestra función, le decía yo a ellos, como consultor y como Asociación Nacional de Consultores de Seguridad, tiene que ser formar, dedicarse a esa tarea titánica de formación de los cuadros políticos para que entiendan al hombre que está queriendo colaborar, porque el ejecutor de una política pública de seguridad es el sector público.
Entonces, bueno, gracias a Dios, La realidad es que estamos es así. sentados en esto. Coincido, Carlos. La realidad es que, precisamente como dice Eduardo y Carlos, la capacitación es la respuesta. Está documentado. Eso sí, no hay nada que se contradiga, que una gente con una capacitación Sí, que nunca va a ser excesiva es la gran diferencia entre los de acuerdo. paradigmas negativos y los positivos. Y obviamente no existen carreras policiales, no existe, en el ejército existe la carrera militar, por eso luego los generales los mandan de directores de seguridad pública y directores de protección privada. ¿Y por qué? Porque ahí sí existe una carrera militar. La realidad es que si aquí se representara una carrera policial adecuada, con un esquema más enfocado a la capacitación, tendríamos más directivos ahora sí que de cantera relacionados al tema de la seguridad pública, y así debe ser en todo. No necesariamente significa que sea malo porque alguien llegue que nunca haya estado en una cuestión operativa. ¿Por qué? Porque la realidad es que tampoco hay esa carrera no existe, entonces no nos queda de otra que buscar a profesionales que tengan la apertura como lo estamos haciendo ahorita, para buscar que ese conocimiento llegue y no seamos tan soberbios diciendo que yo tengo un doctorado, una maestría y con eso ya sé qué se siente, hablando de, por ejemplo, escoltas, comer en la cajuela de un carro. No, hay que percibirlo de una manera más sensible. Pero sí coincido que la capacitación es la respuesta. Por ahí Fernando tenía una pregunta. Sí, gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Gracias. Gracias, profesor Carlos, profesor Fabricio. Tengo una pregunta un poco recurrente que no casi siempre se toca en temas de legítima defensa. La pregunta va inclinada al tema de los costos financieros o la parte financiera. ¿Cuánto cuesta defendernos en México? Si soy padre de familia, si soy escolta y no tengo el respaldo de mis mandos y yo tengo que llevar individualmente el proceso legal, ¿cuánto debo tener en la bolsa, por así decirlo? Recordemos que siempre en una educación financiera pues tenemos que tener siempre un porcentaje separado para situaciones de emergencia. ¿Cuánto sería el costo que debo tener como individuo en México para defenderme? La realidad es que aquí hay muy buena pregunta, Fer, pero fíjate que es algo, no puede ser tan cuantitativo cuando es algo muy cualitativo, dependiendo qué haya pasado. Si es una defensa propia, una legítima defensa, sí tienes que tener para empezar, dependiendo que sea, como estés viendo el escenario, una salida también emergente para dentro de las facultades reactivas, como lo decíamos ahí, que tenga que ver con un respaldo legal. Si la empresa que la cual ejerces tu trabajo te respalda, ya tendría que ver ese profesional, ese estratega, esa facultad reactiva en ese entorno. ¿Qué pasa si pasa y cuando pasa y si sale mal, qué hago? ¿Cómo vuelvo a la normalidad? Todo eso se tiene que estar viendo. ¿Cuánto cuesta? Dependiendo también qué tipo de abogado o qué tipo de situación pase. Pero también te puedo decir situaciones muy extremas donde una persona se robó 5 pesos asaltó un lugar y se llevó 5 pesos y pasó años en la cárcel, hablando de un delito. Otra persona que se llevó la nómina de su trabajo y se llevó 1,000,000 de pesos y solamente no es un delito grave, dependiendo de la legislación de cada país. Entonces, como no es delito grave, esa persona pasó es un abuso de confianza y pasó su proceso en libertad como un tema de imputación. Imagínate cómo está la ley, dependiendo qué pase. Pero también te lo digo porque he visto casos documentados donde un uso de la fuerza por una legítima defensa efectuada ante un asalto, por ejemplo, en una sucursal de determinado lugar donde inclusive la persona ni siquiera era policía ni nada, pero hizo el proceso de no excederse y la persona que disparó pues resultó, a la cual le disparó resultó, pues lamentablemente murió. El objetivo de esa persona no era matarlo, era evitar su accionar violento porque estaba disparando, estaba repeliendo un ataque. Entonces no hubo forma que se complicara tanto y en la legislación, dependiendo de qué estado de la República, si estamos hablando de México, suceda. En Estados Unidos es mucho más fácil, pero aquí dependiendo cómo esté, no pisó cárcel y no era una persona de altos recursos, simplemente fue evidente que fue un equilibrio. No digo que así sea en todos los casos, pero sí tienes que tener más que un cuánto, un cómo, un tema de la facultad reactiva y qué voy a hacer si pasa. Si no te respalda tu compañía, y te felicito por estar pensando estratégicamente en ese sentido, aplicarlo para que si no te lo proporciona
organización donde estás o donde está participando como líder operativo, tú tendrías que estar buscándolo por tu lado. Es como decir, si algo me pasa y yo soy operativo y no tengo servicios de gastos médicos mayores, significa que no me voy a atender. Yo tendría que buscar mi plan B. Lamentablemente, es algo que aunque pase, está relacionado a dentro del marco de la facultad rectiva. Muy bien. Silvia está preguntando, no sé si Silvia es policía, pero lo hizo de una manera como una infiltrada en el chat, preguntando qué otros cursos da el profesor Fabricio Parga. El profesor Fabricio Parga nos va a decir ahora los cursos que está preparando, que son varios y muy interesantes y muy importantes. Fabricio. Muchas gracias, Silvia, por las felicitaciones del libro. Y sí, bueno, estamos empezando a trabajar aquí de esta gran organización y vamos a seguir preparando estos cursos, y otros más relacionados a marcos así, en ese sentido, operativos, estratégicos, sobre todo de marcos de protección ejecutiva. Pero presencialmente en mi página de protección profesional damos cursos presenciales solamente y pregunten sin ningún problema en la página. Por los cursos son solamente presenciales. No se dan en línea porque son estratégicos. Más relacionados al ámbito igual policial, protección ejecutiva y de ese sentido. Fabricio, ¿tu libro dónde lo pueden conseguir? Mi libro está en Amazon, Hotmart, en Mercado Libre. También está a la gente de aquí en Monterrey. Tenemos un lugar para mandarlo sin costo, pero más que nada por Amazon, Hotmart y Mercado Libre. Yo me gusta más Mercado Libre. La realidad es que no sé si llegue a todos los países porque llega en físico y es más nutrido llevar el físico libro que en ebook, aunque también está en ebook en Amazon. Creo que sale más barato en Mercado Libre. Sí, pero yo tengo el libro mío aprovechando la pregunta de Silvia, en papel y en audio y en Kindle, ¿no? Que es ¿no? Este es el libro y ahora aprovecho la cuña y les doy la primicia de que está en el horno mi nuevo libro. Muy bien, felicidades. El factor M, el éxito de las empresas de seguridad. Y no solamente que quiero hacerle propaganda al libro que no ha salido, estará dentro de un mes más o menos allá en Amazon, sino que decía algo importante, Fabricio, que es que tenemos que exponer y formar a la gente en una parte de conceptos morales, de la responsabilidad. De eso trata el éxito de las empresas, los organismos de seguridad, tanto públicos como privados. En esa estructura de principios y valores, donde está la responsabilidad, la honestidad, la ética, la dignidad, como un profesional, y Fabricio nos va a ayudar con su diplomado, a entender que no se pueden recibir, en atención a lo que dice Eduardo también, y Fernando toca de alguna manera, no podemos aceptar órdenes que vayan contra unos principios universales. Pero si estás bien formado, identificas claramente, y en eso nos va a ayudar el diplomado de Fabricio, nos va a ayudar a identificar de inmediatamente qué debo hacer y qué no debo hacer. Si no estás formado, vas a caer en una confusión, como es lo normal, por ignorancia, por falta de formación, de qué hacer en ese momento, y cometen entonces ese tipo de acciones que traen consecuencias legales, puedes perder la libertad, en fin, es terrible y pasa todos los días. Por eso es que la importancia de este diplomado de Fabricio que nos presenta hoy, espero que muchos líderes entiendan, porque hay un efecto cascada. Primero los líderes tienen que entender el concepto para que sus organizaciones puedan nutrirse de estos conceptos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Están preguntando por el precio del curso del diplomado. El diplomado está ahora en una oferta como les gusta aquí, ¿verdad, Lawrence? A los gringos les gusta el precio de verano. Hay un descuento por el precio de verano que es hasta el 1 de septiembre,
en todos los cursos que dicta la academia. Y luego el 1 de septiembre ya volvemos a la normalidad, ¿no? Y está en la página de Gloseca. Aprovecho los que no están en contacto con nosotros en Instagram, en @Global Security Academy, en Instagram, Global Security Academy, se van a enterar de todos los diplomados, de todas las nuevas presentaciones públicas como esta que hace hoy el profesor Vargas, y de muchas noticias que involucran, porque también hacemos webinar de materias que nos preocupen como academia, que nos hagan, que nos motiven a hacerles llegar a ustedes, que son todas, los webinars son todos gratuitos y están, igual que va a estar esta información de hoy, este video de hoy del profesor Fabricio, va a estar en la página para que puedan decirle a sus colegas, no fuiste al webinar con el profesor Parga, pero está en Gloseca. Y ahí él te va a explicar a viva voz, como hizo hoy, gracias Fabricio, por enésima vez, para qué está él aquí, cuál es su objetivo y cómo nos va a ayudar a ser mejores profesionales. Así es, y pues muchas gracias, estaremos ahí en contacto. Las preguntas y todo por medio de mis redes sociales o por las de Carlos. Los que se queden, como se queda grabado, pues seguramente puede haber más preguntas y pues adelante, ¿no? A mí me están haciendo una pregunta. El curso presencial es en México, en Ciudad de México, el siguiente mes. Selección de objetivos criminales para protección ejecutiva. Con gusto, Roberto. Y ahí en las redes sociales de @protección profesional o Fabricio Parga. Búsquenme, por favor, para cursos solamente presenciales en línea, aquí con Global Security, por favor. Y para temas de consultoría y cosas de protección ejecutiva, búsquenme también. Estamos en Grupo Master, que es una empresa de protección ejecutiva muy importante aquí en el país. Temas relacionados escoltas con aportación de armas de fuego, capacitación, etcétera. Y agradezco mucho la atención a todos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Están a tiempo porque ya se va a acabar el tiempo. Sí, y la verdad se extendió más de lo que estábamos pues, calculando, y eso me da mucho gusto, primero que nada, porque significa de que todos nos interesa, nos apasiona este tipo de capacitación. Y pues muchas gracias a todos. Sí, Roberto. Por ahí la mano. Agradecerles ahí por la información que nos comparten. Solamente una molestia, que es muy poquito el tiempo que nos dan, a ver si en el siguiente pueden considerar un poquito más de tiempo, ya que está muy interesante el tema. Roberto, la verdad es que estoy seguro de que si te pones en contacto con el profesor Parga, él te va a nutrir con muchos de sus conocimientos y de sus inquietudes y te va a satisfacer algunas de las preguntas que tengas, ¿no? Igual quedo en nombre de la academia, de Global Security Academy, agradecer la presencia de todos ustedes. Les repito, pueden decirle a sus colegas, que son nuestros también, que estamos a la orden en Global Security Academy en la página, donde van a encontrar este video y otros videos anteriores bastante interesantes que pueden identificarlos en la pestaña webinars para que ayudemos a crecer y a elevar el nivel de nuestros colegas profesionales de Iberoamérica. Muchas gracias por la asistencia y los espero el próximo miércoles. Igual, les repito, si nos siguen por Instagram en Global Security Academy, se van a enterar de quiénes son los próximos profesores que van a colaborar como Fabricio, informándonos de qué tratan sus diplomados y cuál es el siguiente y cuál es el subsiguiente. Muy bien. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz semana. Gracias a todos. Nos vemos. Profesor, gracias.